Jesús en el Monte de los Olivos. Durante esta agonía de Jesús, vi a la Virgen Santísima llena de tristeza y de amargura en la casa de María, madre de Marcos. Estaba con Magdalena y María en el jardín de la casa, encorvada sobre una piedra y apoyada sobre sus rodillas. Muchas veces perdió el conocimiento, pues vio interiormente muchas cosas de la agonía de Jesús. Había enviado un mensajero a saber de él, y no pudiendo esperar su vuelta, se fue inquieta con Magdalena y Salomé hasta el valle de Josafat. Iba cubierta con un velo, y con frecuencia extendía sus brazos hacia el Monte de los Olivos, pues veía en espíritu a Jesús bañado de un sudor de sangre, y parecía que con sus manos extendidas quería limpiar el rostro de su hijo. Vi estos impulsos de su alma ir hasta Jesús, que se acordó de su madre, y la miró como para pedirle socorro. Vi esta comunicación entre ambos bajo la forma de rayos que iban del uno al otro. El Señor se acordó también de Magdalena, y tuvo piedad de su dolor, y por eso recomendó a los discípulos que la consolasen, pues sabía que su amor era el más grande después del de su madre, y había visto que sufría mucho por él, y que no le volvería a ofender jamás. En aquel momento, los 8 apóstoles vinieron a la choza de follaje de Getsemaní, conversaron entre sí y acabaron por dormirse. Estaban perplejos, sin ánimo y atormentados por la tentación. Cada uno había buscado un sitio en donde poder refugiarse y se preguntaban con inquietud: ¿qué haremos nosotros cuando le hayan hecho morir? Lo hemos dejado todo por seguirle, somos pobres y desechados de todo el mundo. Nos hemos dado enteramente a él y ahora está tan abatido que no podemos hallar en él ningún consuelo. Los otros discípulos habían andado errantes de una parte a otra y habiendo sabido algo de las espantosas profecías de Jesús, se habían retirado los más a Betfagé. Vi a Jesús orando todavía en la gruta, que luchaba contra la repugnancia de su naturaleza humana y abandonándose a la voluntad de su Padre. Aquí el abismo se abrió delante de él, y los primeros grados del limbo se le presentaron. Vi a Adán y a Eva, los patriarcas, los profetas, los justos, los parientes de su madre y Juan Bautista, esperando su llegada al mundo inferior con un deseo tan violento que esta vista fortificó y animó su corazón lleno de amor. Su muerte debía abrir el cielo a estos cautivos. Cuando Jesús hubo mirado con emoción profunda estos santos del mundo antiguo, los ángeles le presentaron todas las legiones de los bienaventurados futuros que, juntando sus combates a los méritos de su pasión, debían unirse por medio de él al Padre Celestial. Era esta una visión bella y consoladora. Vio la salvación y la santificación saliendo como un río inagotable del manantial de redención abierto después de su muerte. Los apóstoles, los discípulos, las vírgenes y las mujeres, todos los mártires, los confesores y los ermitaños, los papas y los obispos, una multitud de religiosos, en fin, todo el ejército de los bienaventurados se presentó a su vista. Todos llevaban una corona sobre la cabeza, y las flores de la corona diferían de forma, de color, de olor y de virtud según la diferencia de los padecimientos, de los combates, de las victorias con que habían adquirido la gloria eterna. Toda su vida y todos sus actos, todos sus méritos y toda su fuerza, como toda la gloria de su triunfo, venían únicamente de su unión con los méritos de Jesucristo. La acción y la influencia recíprocas que todos estos santos ejercían unos sobre otros, el modo como participaban de la única fuente, del Santísimo Sacramento y de la pasión del Señor, ofrecían un espectáculo tierno y maravilloso. Nada en ellos parecía casual. Sus obras, su martirio, sus victorias, su apariencia y sus vestidos, todo, aunque bien diverso, se contundía en una armonía y unidad infinitas, y esta unidad en la diversidad era producida por rayos de un sol único, por la pasión del Señor, del Verbo hecho hombre, en quien estaba la vida, luz de los hombres, que brilla en las tinieblas y que las tinieblas no han comprendido. Era la comunión de los santos futuros que pasaba ante el Espíritu del Salvador, el cual estaba entre los deseos de los patriarcas
y el ejército triunfante de los bienaventurados futuros. Estas dos muchedumbres, completándose la una a la otra, rodeaban el corazón amante del Redentor como una corona. Este espectáculo tierno dio al alma de Jesús un poco de alivio y de fuerza. Amaba tanto a sus hermanos y a sus criaturas que hubiera aceptado gustoso todos los padecimientos que iba a sufrir por la redención de una sola alma. Como estas visiones se referían a lo futuro, estaban a cierta altura, pero estas imágenes consoladoras desaparecieron y los ángeles le presentaron su pasión que se acercaba. Vi todas las escenas presentarse delante de él, desde el beso de Judas hasta las últimas palabras sobre la cruz. Yo vi allí todo lo que veo en mis meditaciones de la pasión: la traición de Judas, la huida de los discípulos, insultos delante de Anás y de Caifás, la apostasía de Pedro, el tribunal de Pilatos, los denuestos de Herodes, los azotes, la corona de espinas, la condenación a muerte, el camino de la cruz, el sudario de la Verónica, la crucifixión, los ultrajes de los fariseos, los dolores de María, de Magdalena y de Juan, la abertura del costado, en fin, todo le fue presentado con las más pequeñas circunstancias. Aceptó todo voluntariamente y a todo se sometió por amor de los hombres. Vio y sintió también el dolor actual de su madre, a quien la unión interior con sus padecimientos había hecho caer sin sentidos en los brazos de sus amigas. Al fin de las visiones sobre la pasión, Jesús cayó sobre su rostro como un moribundo. Los ángeles desaparecieron, el sudor de sangre corrió con más abundancia y atravesó sus vestidos. La más profunda oscuridad reinaba en la gruta. Yo vi un ángel bajar hacia Jesús. Era mayor, mucho más parecido a un hombre que los que había visto antes. Estaba vestido como un sacerdote y traía en sus manos un pequeño cáliz semejante al de la cena. En la boca de este cáliz se veía una cosa ovalada del grueso de una haba, que esparcía una luz rojiza. El ángel, sin bajar hasta el suelo, extendió la mano derecha hacia Jesús, que se enderezó, le metió en la boca este alimento misterioso y le dio de beber en el pequeño cáliz luminoso. Después desapareció. Habiendo Jesús aceptado libremente el cáliz de sus padecimientos y recibido nueva fuerza, estuvo todavía algunos minutos en la gruta en meditación tranquila, dando gracias a su Padre Celestial. Estaba todavía afligido, pero confortado naturalmente hasta el punto de poder ir al sitio donde estaban los discípulos sin caerse y sin sucumbir bajo el peso de su dolor. Estaba pálido, como siempre, pero su paso era firme. Se había limpiado la cara con un sudario y compuesto los cabellos que le caían sobre las espaldas empapados en sangre. Cuando Jesús llegó a sus discípulos, estaban estos acostados como la primera vez. Tenían la cabeza cubierta y dormían. El Señor les dijo que no era tiempo de dormir, que debían despertarse y orar. Ved aquí la hora en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Les dijo: levantaos y andemos, el traidor está cerca, más le valdría no haber nacido. Los apóstoles se levantaron asustados, mirando alrededor con inquietud. Cuando se serenaron un poco, Pedro dijo con animación: Maestro, voy a llamar a los otros para que te defendamos. Pero Jesús le mostró a cierta distancia del valle, del lado opuesto del torrente Cedrón, una tropa de hombres armados que se acercaban con faroles, y le dijo que uno de ellos le había denunciado. Les habló todavía con serenidad, les recomendó consolar a su madre, y les dijo: Vamos a su encuentro, me entregaré sin resistencia en manos de mis enemigos. Entonces salió del huerto de los olivos con sus 3 discípulos, y vino al encuentro de los soldados en el camino que estaba entre aquel y Getsemaní. Cuando la Virgen Santísima volvió en sí entre los brazos de Magdalena y de Salomé, algunos discípulos que habían visto acercarse los soldados vinieron a ella y la llevaron a casa de María, madre de Marcos. Los soldados tomaron un camino más corto que el que había seguido Jesús viniendo del cenáculo. La gruta en que Jesús acababa de orar no era la misma donde tenía costumbre de hacerlo en el Monte de los Olivos. Iba ordinariamente a otra más lejos, en donde un día, después de haber maldecido a la higuera estéril, había orado en suma aflicción,
extendidos los brazos y recostados sobre una piedra. Las huellas de su cuerpo y de sus manos quedaron estampadas en la piedra y fueron veneradas más tarde, pero ya no se sabía en qué ocasión hubo de verificarse este prodigio. He visto muchas veces semejantes signos sobre la piedra, sea de profetas del Antiguo Testamento, sea de Jesús o de María, o de algunos apóstoles.